Hoy es día miércoles 25 de enero del año 2023. Vamos a dar inicio a la oración para empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro La desobsesión y sus desafíos, guía práctica para entender la obsesión, su tratamiento y prevención, que fue escrito por Carlos Campetti. Hoy nos toca la página 113. Es el numeral 13.3. ¿Cómo trabajar con la obsesión simple? Kardec afirma que los medios de combatir a la obsesión varían de acuerdo con el carácter con el cual ella se presenta. Pie de página del libro Los Mediums 249. A pesar de eso, algunos procedimientos pueden ser comunes en la desobsesión en todos sus grados, como es el caso de la oración, que funciona como poderoso auxiliar, así como la recomendación para la participación en la atención fraterna y en las charlas evangélicas del centro espírita, la recepción de los pases, el uso del agua fluidificada, las lecturas diarias de páginas nobles, especialmente del Evangelio según el Espiritismo, la realización del estudio semanal del Evangelio en el hogar. Pero no hay duda de que exigirá bastante menos esfuerzo tratar con un caso de obsesión simple de que con una subyugación. Allan Kardec pregunta a los espíritus, pie de página, el libro de los espíritus 475, si puede alguien por sí mismo alejar a los malos espíritus y liberarse de su dominación. La respuesta es directa: siempre es posible. A quien quiera que sea, sustraerse a un yugo siempre lo que quiera con voluntad firme. Años después, vuelve al asunto en el libro de la Génesis para agregar: así como las enfermedades resultan de las imperfecciones físicas que hacen en el cuerpo accesible a las malas influencias exteriores, la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral, que ofrece ascendencia a un espíritu malo. Para preservarlo de las enfermedades se fortifica el cuerpo. Para garantizarla en contra de la obsesión, hay que fortalecer el alma. El obsesado tiene la necesidad de trabajar por mejorarse, lo que en la mayor parte de las veces es suficiente para librarlo del obsesor sin el auxilio de terceros. Pie de página. La Génesis 14:46. Mucha gente perdió el contacto con su ángel de la guarda o espíritu protector y muchos ni siquiera piensan más en ese asunto. E incluso aquellos que saben poder contar con esa entidad que Dios designó para auxiliarle, no recurre a ella. ¿De cuántos males la persona podría librarse si mantuviera una más estrecha sintonía con ese agente del bien? Nadie está solo, jamás. Pie de página. Libro de los Espíritus 489-521. En principio, en los casos de obsesión simple, debería bastar la voluntad del obsesado para encontrar el camino de solución del problema. Pero infelizmente quienes no tienen conocimiento del asunto no consiguen encontrar la solución, que puede estar en la oración. La lectura, en la oración, pie de página, libro de los Espíritus 479. La lectura de páginas nobles que eleven la vibración, el cambio de comportamiento para mejor, las actitudes de mejor aceptación de los demás, de no ceder al hábito
de a todo y a todos criticar, de no posicionarse como víctima en las situaciones más comunes de la vida, de frecuencia a charlas y estudios que le auxilien a entender las razones de la vida, de hacerse más útil a las personas en particular y a la sociedad de forma general. Mientras la persona, bajo una influencia leve, buscando el camino para el autoequilibrio, frecuentando las actividades de una casa espírita, el espíritu o los espíritus que le acompañan es o son encaminados para las actividades de atención mediúnica a los espíritus necesitados y sufrientes. Así finaliza el numeral 13.3, cómo trabajar con la obsesión simple. Gracias, Nachi. Creo que ahí nos está diciendo que uno mismo puede comenzar a trabajar cuando está uno obsesado. Hay una obsesión simple. Uno mismo puede, sin necesidad de terceros, mejor atención, o sea que no hay necesidad de ningún equipo ni de nadie para ayudarnos, sino que, como decía un refrán, ayúdate que el cielo te ayudará. Entonces, en la medida que nosotros estamos purificando nuestra alma, en esa medida nos estamos ayudando y para valernos de ello nos hablan de la oración como un buen recurso, al igual que una evangelioterapia a través de reuniones semanales del Evangelio en el hogar. Eso es muy, muy importante, con libros edificantes, con un pensamiento positivo, en actitudes nobles. Dice que es suficiente para poder deslindarse de la obsesión. Incluso también pidiendo ayuda también a nuestro ángel de la guarda o guía espiritual, que generalmente nosotros no le pedimos a él ni a su asesoría, ni su protección muchas veces, y él está ahí presto y dispuesto para ayudarnos en el momento que nosotros lo necesitamos. Bueno. Muchas gracias, Coca. Y de hecho aquí nos comenta la importancia de que tengamos esa comunicación con nuestro guía espiritual, que de hecho está ahí siempre apoyándonos, orientándonos, guiándonos, y que si nosotros tuviésemos una estrecha relación con él, estaríamos mucho más protegidos porque le escucharíamos sus sugerencias, el apoyo que constantemente nos está brindando. Incluso ellos, según lo que hemos leído en algunos libros espíritas, no es cuestión que se sientan grandes porque están protegiéndonos, al contrario, se sienten útiles, se sienten satisfechos de que podamos nosotros escucharles y que pongamos en práctica el conocimiento adquirido que vamos aprendiendo por parte de lo que nosotros vamos aprendiendo, de esas orientaciones, y también como que a través del libro Los Médiunos que nos está manifestando Carlos Campetti, a través del libro de los espíritus, a través de la Génesis, para que podamos nosotros tomar en consideración que no queremos que se vaya a empeorar la situación de obsesión, porque nos recordamos que son 3 fases: obsesión simple, fascinación y subyugación. Entonces, para evitar ese tipo de acontecimientos, nos están invitando a que tengamos esa constante participación con nuestro guía. Pero también nos está indicando que el obsesado puede desligarse del obsesor a través del esfuerzo constante de actuar bien, pensar bien, no dejándose llevar por, aquí comentan, de intrigas, malos pensamientos, lo que en nuestro entorno se encuentra, porque estamos todavía en un mundo de expiación y prueba donde predomina el mal. Pero si nosotros no dejamos influenciar de eso negativo, sino que procuramos hacer el bien, aun cuando otros traten la manera de que nosotros no lo consigamos, pero esforzándonos y por lo menos evitar ya no hacer mal. Por el contrario, por lo menos frenar a esas inclinaciones ya es un paso, y ya si podemos después de ese paso hacer cuanto bien que esté a nuestro alcance lo hagamos, nosotros al mismo tiempo que estamos mejorando, estamos enseñando a otros. No es cuestión de que nosotros nos sintamos como así grandes por esa actitud que estamos teniendo, sino que el bien común tiene que prevalecer según lo que estamos leyendo en este capítulo.
Ahora tenemos el numeral 13.3.1. Obsesión simple por ignorancia. Perdón. Sí, cabal. Es muy común la ocurrencia de obsesiones simples, provocadas por espíritus que ni se dan cuenta que están desencarnados. A veces conviven con los familiares en intercambio mutuo de vibraciones, pudiendo seguir así por años. Relato aquí mi segunda experiencia en una actividad mediúmnica que está relacionada con un caso de esos. Tenía 10 años y estaba leyendo los libros de Allan Kardec y André Luis, que una tía me prestaba ya que estaba viviendo temporalmente con ella. También me llevaba para la evangelización del centro y me ponía para leer y comentar en el Evangelio en el hogar. Como ella y otra tía se iban a la actividad mediúmnica semanalmente, le manifesté mi interés de participar de una sesión. No se dio de momento, pero fui insistiendo hasta que ella habló con el dirigente de la reunión y le explicó mi precocidad en la cuestión, incluso con capacidad mediúmnica que se había manifestado desde temprano y permanecido después de pasada la primera infancia. El dirigente respetaba mucho a la familia, que era trabajadora en diversas actividades del centro, y consintió que yo fuera a una de las reuniones. El centro era pequeño y solo tenía el salón de charlas y una sala pequeña para los pases. Las reuniones mediúmnicas eran realizadas en el mismo salón de charlas. Me senté solo en medio del salón y todos los demás se pusieron a la mesa para empezar las actividades previstas. La reunión iba por la mitad cuando escuché pasos fuertes que venían de la entrada en la dirección de la mesa, que quedaba en lo alto y se accedía por escaleras de los dos lados. Me admiré, pues sabía que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo pudo entrar alguien? Miré hacia atrás y no vi nada, pero los pasos ya estaban más cercanos y pasaron por mi lado, siempre fuertes. Cuando escuché que llegaron en las escaleras de la derecha, miré y ya sobre el lugar donde estaba la mesa he podido ver la figura de un hombre de cierta edad, delgado al estilo campesino. Se dirigió hacia mí otra tía, se inclinó sobre ella y empezó a hablar con voz de hombre. En resumen, él estaba muy molesto porque había ido a la villa para comprar víveres para la familia, a la cual probablemente estuviera obsesando sin saberlo. Había dejado el caballo en la entrada de la villa y tenía que volver, pero el muchacho que siempre le atendía fingía no oírle, pues no le daba las mercancías que pedía. ¿Sería que le estaba considerando mal pagador? Eso no era posible, pues siempre pagaba sus cuentas, no tenía intenciones de engañar a nadie. ¿Por qué estaba siendo ignorado de aquella forma? Después de dejarle manifestar su inquietud, el dialogador con mucha habilidad condujo la conversación preguntándole si el muchacho era el único que no lo escuchaba. Él manifestó que, de hecho, también en casa, los familiares hacía ya algún tiempo no le daban mucha atención y que, si insistía, a veces se ponían molestos, con expresiones de rabia. Él consideraba eso muy raro. El dialogador le preguntó si él no había notado que las cosas habían cambiado para él, si no había más cosas diferentes, si no se acordaba de haber perdido la conciencia y al despertar haber notado esos cambios. A cada pregunta le dejaba hablar, hasta que en dado momento el hombre preguntó: ¿habré muerto? Dios mío, no es posible, pero creo que estoy muerto. El dialogador, siempre muy hábil, le dijo que él no había muerto, por dos razones: la muerte no existe y él estaba allí dialogando, por lo tanto no podría estar muerto, pero que sí había dejado el cuerpo de carne, que ahora estaba en el mundo espiritual y que ya no necesitaba más de los víveres que deseaba comprar. Después de algunos minutos de diálogo, el hombre se despidió. Le vi dar un paso atrás como si se levantara de estar inclinado en una ventana. Caminó hacia la escalera para bajar. Dejé de verle, pero seguí escuchando sus pasos, ahora más leves, en dirección a la puerta de salida. Había comprendido su situación. Las cosas serían distintas para él a partir de entonces. Este es el 13.3.1, obsesión simple por ignorancia. ¿Y cuántos casos no vemos así en la actualidad? Mire, si no diría que millones, en los cuales, como no nos preparan a nosotros para la vida en el plano espiritual, no nos damos cuenta que estamos viviendo en dicho plano. Y vamos, asistimos a nuestras actividades normales,
vamos a estudiar a la universidad, al colegio, a la escuela, vamos a trabajar, platicamos con nuestros compañeros de trabajo, en la casa también estamos platicando con nuestros familiares y nadie nos responde. Nadie nos responde porque definitivamente ya estamos en el plano espiritual. Entonces, vemos cómo es que se va produciendo ese tipo de obsesiones por ignorancia, porque se ignora que ya se está en el plano espiritual. Y entonces hay una serie de sugestiones, de sugerencias, de ideas que son facilitadas a otras personas a través precisamente del pensamiento. Y según ellos, y ellos no saben que están provocando una sugestión en las demás personas. Porque para ellos están hablando normalmente, solo que no les contestan. Se enojan muchas veces por ello. Entonces esas ideas que son lanzadas por él y son muchas veces escuchadas también por las personas que no se ponen atención, pero les llega esa idea y entonces con base en esas ideas y esas sugestiones pueden actuar en un momento determinado o pueden rechazar esa idea por el libre albedrío que existe. Entonces vemos que hay muchos hermanos espirituales que se encuentran viviendo en la corteza terrestre sin darse cuenta que ya han desencarnado, que ya fallecieron, que dejaron su cuerpo en la tumba o aquí en la corteza terrestre y ellos siguen todavía con sus actividades por esa ignorancia en la cual vivimos acerca de la vida en el mundo espiritual. Solamente. Cuando mencionas por la ignorancia de lo que vivimos y aquí nos comenta el dialogador que con mucho tacto y con mucho cuidado hace las preguntas, va encaminando al espíritu que aún de momento desconoce que ha desencarnado, desconoce que está compartiendo en la familia ya sin cuerpo, y poco a poco a través de los cuidados que va teniendo para ese diálogo se va dando a conocer su impresión, hasta cierto punto su susto, pero que le va brindando las palabras correctas el dialogador, y por eso también nos hacen mención nuestros hermanos que para poder nosotros brindarle el apoyo a nuestros hermanos que están en sufrimiento, tenemos que leer, estudiar, analizar para saber qué tipo de palabras nosotros vamos a utilizarles para poder encaminarlos, y al mismo tiempo nosotros estamos aprendiendo, porque no significa que nosotros sabemos al 100% todos los acontecimientos que se suscitan en el plano espiritual, sino que nos están brindando el apoyo a través de la lectura, pero también sumemos a la lectura el apoyo de nuestro guía espiritual que nos está sugiriendo qué palabras ir utilizando para poderlo encaminar, y posiblemente también nos está brindando ciertas sugerencias el guía espiritual del hermano que necesita el apoyo. Entonces, cuanto más yo estoy más preparado, entonces puedo brindarle con mayor certeza y confianza las palabras adecuadas al hermano que lo necesita, ¿verdad? Vamos a continuar. Estamos en el numeral 13.4. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo? No te escucho mucho. 13.4. ¿Cómo trabajar con la fascinación? En el capítulo Bienaventurados los afligidos del Evangelio según el Espiritismo, a pie de página, el Evangelio según el Espiritismo, San Agustín aclara: ¿qué remedio entonces prescribir a los atacados de obsesiones crueles y de acuciantes males? Un medio hay infalible, la fe, el ruego al cielo. Si la mayor acerbidad de vuestros sufrimientos elevares, himnos al Señor, el ángel, al pie de vuestra cama con las manos, indicará la señal
de la salvación y el sitio que un día ocuparéis. La fe es el medicamento seguro al sufrimiento, pues indica el futuro cuando todos los males estarán superados. Es reconocido que la ayuda externa se hace necesaria cuando el caso se pone más complejo, no teniendo el obsesado condiciones de librarse solo de la influencia negativa, principalmente si en situación más avanzada, llegando a la subyugación o posesión. Pie de página. Véase en los dominios de la mediunidad, capítulo 23 de André Luis, psicografía de Chico Javier. Pero, ¿por qué Dios permite que eso ocurra? No faltan las advertencias de las oportunidades todavía, como comenta Manuel Filomeno de Miranda. Cuando no funcionen los estímulos para el progreso y desee postergarlo, imposiciones de la propia ley lo someten al proceso de crecimiento, mediante las expiaciones reparadoras que lo depuran, cooperando para la eliminación de las sedimentadas fallas morales que le martirizan. La adquisición de paz, por eso mismo, es una resultante de luchas y esfuerzos que le disciplinan, condicionándole los hábitos saludables por los cuales se armoniza con la vida. En la fascinación, pie de página dice, en las fronteras de la locura, análisis de las obsesiones. En la fascinación dice Kardec, pie de página, Libro de los Medios 250. Puede no tener límites el dominio que ejerce el obsesor sobre su víctima. La única cosa que se puede hacer es convencerla de que está siendo engañada y reconducir la fascinación al estado de obsesión simple. Pero eso no es fácil, pues la característica del fascinado es solo creer en el espíritu que le domina, no aceptando argumentos, consejos ajenos y menos cualquier tipo de crítica con relación al obsesor que se le figura como una profanación. Y concluye que nadie puede auxiliar a alguien que no admite necesitar ayuda o no quiere recibirla. Aquí, una vez más y como en todos los casos de obsesión, la oración es un importante apoyo, especialmente si el fascinado logra entender que necesita confiar en su ángel de la guarda y siempre pedirle amparo y apoyo bajo el argumento de que si la influencia que recibe es efectivamente buena, su mentor, amigo, solo le auxiliará para que ella siga siendo buena. Pero si no lo es, él tendrá la oportunidad de auxiliarle a salir de ella. Esto es del título ¿Cómo trabajar con la fascinación 13.4? ¿Algún comentario? En el caso de que no se puede dar ayuda al que no quiere recibirla. En este caso no se puede hacer más porque es como una parte que está en el libro de los espíritus donde dice que no se le puede abrir los ojos al que le gusta la oscuridad. Solamente. Ya hace mucho. ¿Algún otro comentario? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Coca? Buenas noches. Sí, definitivamente. Ahí sí que como dice el refrán, también no es peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que eso lo hemos comprobado muchas veces, porque a veces cuando queremos ayudar a un medio que está siendo fascinado, no lo permiten las entidades, lo alejan y no permite que uno ni siquiera les pueda dialogar y platicar a ellos para hacerles ver y entender que están siendo objeto de fascinación. Ahí está cuesta arriba, es difícil, por eso Capelli nos habla de la oración, orar, porque a través de las palabras, cualquier cosa que nosotros digamos, para los que están fascinados es un error, no somos objetivos, estamos agrandando las cosas, y total, no estamos nosotros siendo objetivos con nuestra apreciación, y estamos equivocados, ¿verdad? Porque esas son las sugerencias que le dan las entidades para no creer en nosotros, que queremos hacerle entender a estos hermanos que están siendo fascinados, ¿verdad? Entonces, como bien se decía, nos escuchan como de llover, y es incómodo para ellos y para nosotros. Es incómodo porque a nadie le gusta que no le escuchen, a nadie
le gusta que no le gusta, mejor dicho, que no le pongan atención. Ajá, de ser ignorados. A nadie. Que nos digan que nuestro criterio no vale ni 5 centavos. Eso a nadie le gusta. Entonces, y eso es parte de lo que están escuchando los que están fascinados. Es fulanito de tal o fulanito de tal quien está hablando. Que hable todo lo que quiera, porque al final no le voy a hacer caso porque está equivocado o equivocada. Es complicado y es complejo, y aquí ya no estamos hablando de que sea algo más sencillo de poder salir de ello, porque cuando hay y esa fascinación ya es un grado, como bien había dicho tío Valo, un grado más avanzado de la obsesión. Ya no tan fácilmente por uno mismo puede salir de ello. Sí podría, pero no quiere. El que está fascinado puede, pero no quiere. Entonces, creo que ahí sí que no hay para dónde, ¿verdad? Solamente. Sí, yo considero que a cabal, así como está diciendo Coca, sí, así la situación encaja bastante, porque en la fascinación también afecta el hecho del orgullo y la soberbia. Porque vengo yo y le digo al medium, mire, fíjese que esas comunicaciones que usted está recibiendo no son unas comunicaciones para ayuda, sino que lo están agarrando de títere a usted. Viene y me dice que yo no tengo autoridad moral para decirle las cosas, en vez de ponerse a analizar lo que yo le estoy diciendo, que es para ayudarle. O si no, viene y me dice, usted me va a decir qué es lo que tengo que hacer yo cuando usted tiene esto, lo otro, y solo empieza a señalarme. Entonces, en ese caso uno tiene que ser humilde y ponerse a analizar si está acertado o no lo que a uno le están diciendo. Solamente. Betty quiere comentar. Hola, hola, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. A este comentario, yo, como decía Coca, la verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Porque no podemos decir si lo espiritual yo no lo sabía. Estamos teniendo un estudio ahorita en lo material porque nos están preparando, pero nosotros no podemos desistir de lo que ya estamos aprendiendo y del pacto que hicimos en otra vida, porque hay una razón para que lo hagamos. Y respecto a los obsesados, yo pienso que lo más difícil, como ustedes dicen, ¿verdad?, es estarle hablando, y como dice Pepe, pero si me señala, ¿qué autoridad tengo? Pero recordemos que todos es como nuestros hijos, todos se educan con el ejemplo. Si nosotros no tenemos un buen ejemplo, nos van a estar señalando constantemente. Entonces siempre nos van a estar diciendo, pero ¿dónde está tu moralidad si tú haces esto? Entonces, recordemos que un dedo señala a una persona, pero 3 nos señalan a nosotros. Entonces, tanto el que está obsesado como el que quiere ayudar, tienen que ponerse, como decía Balache, en pura oración. Si el obsesado no la acepta, porque es una obsesión espiritual, o es como dice uno, ¿verdad?, terco en lo material, ¿verdad? Porque puede ser de que está saliendo esto, pero le vale. Y entonces dirá, bueno, yo voy a seguir haciendo esto y que me importa. Gracias, sí, cabal, dices un buen punto, porque algo que hemos leído incluso al inicio de este libro es que el que quiere ayudar tiene una gran responsabilidad. Tiene que transformarse moralmente, cada día ser mejor, cada día pensar mejor, pensamientos positivos, acciones positivas, acciones nobles, lectura edificante. Es parte de los ¿cómo le llaman esto? Casi de las circunstancias sine qua non. Es decir, que sí o sí tiene que darse para poder, como decía Refucho, hablar con un espíritu que está obsesando.
porque si no nos van a tildar, cabal, lo que decía Becucho, que no tenemos autoridad moral, que estamos actuando de esa manera, pero si nosotros estamos cada día tratando de ser mejores, tratando de ir divagando las buenas acciones en nuestra propia evolución, que es lo que dice Campetti, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos obligados a tener un alto valor moral. ¿Qué significa eso? Que estamos constantemente luchando con nosotros mismos para irnos transformando y quitarnos poco a poco esos defectos que padecemos y los vicios que padecemos. Entonces, en la medida que estamos luchando nosotros con ellos, ¿verdad? Que no es que seamos perfectos, sino realmente estamos nosotros luchando en esas circunstancias de manera patente, no para los demás, sino para nosotros mismos. Estamos viendo que estamos ganando batallas contra nosotros mismos en cuanto a una serie de aspectos que tenemos. Pues en esa medida nosotros vamos a tener ser, mejor dicho, más escuchados por los espíritus que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que no cualquiera, como dice el juicio, no cualquiera puede hablarles, ¿verdad? No cualquiera puede, bueno, sí puede hablarles, pero que lo escuchen a uno depende de la transformación moral que estamos tratando de alcanzar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso no se puede ocultar. O sea, no podemos ocultar de ellos nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, porque ellos nos observan, se dan cuenta de cómo actuamos y se dan cuenta cuando solamente queremos darle a esa conducta un barniz social y realmente no hay una verdadera transformación. Por eso es que Campetti nos habla y nos dice que realmente si queremos estar en un equipo de asociación, tenemos como condición sine qua non estar luchando constantemente con mucha disciplina contra los defectos y vicios que tenemos nosotros. Solamente. Gracias. Y ahorita está bien. Siguiente ítem 13.4.1. Un caso de fascinación. Conocimos un compañero, trabajador espírita de importante institución, que cayó bajo la fascinación de un espíritu perverso que contaba con el auxilio de otros como él mismo. La problemática tenía raíces en pendencias de otra encarnación. El espíritu obsesor ubicó al enemigo en su nueva reencarnación y se puso a la venganza. Todo empezó con sutileza, con una influencia casi imperceptible, que fue evolucionando despacito, con el elogio a las cualidades del obsesado y producción de ciertos fenómenos magnéticos, pero especialmente ilusiones mentales que solo él mismo veía, que le encantaban y aumentaban su confianza en el mistificador. Le alejaron de la institución que frecuentaba bajo el argumento de que él no la necesitaba, pero ya tenía el poderoso amparo del mistificador que se presentaba como un espíritu superior. Cuando la familia lo percibió e intentó auxiliar, la víctima ya estaba dominada y el equipo de desorientados espirituales provocaba fenómenos en la casa para convencer a la familia de que el espíritu obsesor era muy poderoso, siendo imposible que pudieran hacer algo. Incluso le orientaban para que pusiera el dial de la radio en una posición neutral entre las estaciones transmisoras y hablaban con él, pudiendo o no la familia escuchar lo que decía. La familia intentó el auxilio de la institución de la cual se había alejado el obsesado, pero él se resistía, y aunque fuera en algunas oportunidades la acción no se hacía continuada, lo suficiente para tener un resultado más efectivo. Finalmente, la víctima decidió aceptar que algo no iba bien, pues todos le decían eso y solo él no lo veía. Aceptó la sugerencia de ser alejado del ambiente, quedarse entregado a una institución durante un tiempo indeterminado para recibir atención y cuidados espirituales continuados mientras se hiciera necesario. Fue ingresado en una institución espírita especializada en casos de obsesión, donde participaba de estudios del Evangelio y recibía pases 2 o 3 veces al día. Escuchaba charlas 2 o 3 veces a la semana. Tenía conversaciones diarias con una persona especialista en el asunto para evaluar
sus progresos o recaídas. La lucha continuó con intentos de salir y no más volver a la institución, atendimiento al obsesor y su equipo en actividad específica, de desobsesión en diversas reuniones, hasta que, finalmente, pasados unos meses, el fascinador cedió y concordó en abandonar a su víctima, principalmente porque se convenció de que aquel a que él estaba persiguiendo ya no era la misma persona que él conoció en el pasado, que ahora estaba cambiado, dispuesto a perdonar y que incluso oraba con mucha frecuencia por él, el perseguidor y sus compañeros de desdicha. Este fue el caso que nos está manifestando, un caso de fascinación. ¿Algún comentario? Vamos a ver, eso, según entiendo, al final dejó de perseguirlo por la transformación del obsesado, creo yo, ¿verdad? Así fue. Ah, sí, ok. Entonces ahí estamos viendo un claro ejemplo en el cual, si nosotros tomamos la decisión, mejor dicho, de mejorarnos a nosotros mismos y en forma disciplinada comenzamos a orar, comenzamos también a ser mejores personas, mejores seres humanos, ser más nobles con las demás personas, en esa medida, y además estar orando también por los que nos están persiguiendo, en esa medida van cambiando las actitudes de los que nos están persiguiendo. Si se dan cuenta, nuestro Padre Celestial lo permite porque hay deudas pendientes, porque no, como bien sabemos, no se cae la hoja del árbol sin que lo sepa nuestro Padre Celestial. Entonces son aquellas faltas que nosotros hemos cometido, en uno u otro momento lo tenemos que pagar. No hay para dónde. Y entonces por eso es que lo permite nuestro Padre Celestial que esas entidades a las que les hemos hecho daño en otras existencias nos puedan ubicar aunque tengamos un cuerpo diferente al que tuvimos en otra vida, en otra existencia. Y al ubicarnos entonces continúa la venganza que ellos han comenzado durante mucho tiempo por el daño que les infligimos a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, aquí, como lo platicamos en otras oportunidades, no hay víctimas ni victimarios, porque ahora somos víctimas, pero en el pasado fuimos nosotros los victimarios, los que hicimos daño. Entonces ahora, como no están de acuerdo y no están contentos con lo que les hicimos, entonces vienen y van a tratar o se van a vengar de nosotros. Entonces, ahí, ¿por qué dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret que entra la evangelioterapia? Porque en la medida que ese evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret vamos a utilizarlos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, en esa medida nosotros vamos a ser ayudados por los espíritus buenos, por los espíritus superiores, por nuestros guías espirituales, y vamos a servir también de ejemplo, como bien decía Betty, vamos a servir de ejemplo para que ellos vean que sí, uno puede cambiar, uno se puede transformar, y entonces es mejor transformarse que mantenerse igual en un status quo, sufriendo, padeciendo, solamente vociferando ante Dios por la suerte que nos tocó en esta existencia. Creo que más allá de todo eso, la comprensión del hombre nuevo, ¿verdad?, y dejar el hombre viejo atrás, es lo que definitivamente nos va a ayudar a mejorar bajo todo punto de vista, bajo todo aspecto. Aquí va a haber un gana-gana, lo veamos desde la óptica que lo querramos ver. Solamente. Está bien, así. Pues muchas gracias por el comentario, porque en base a este caso nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, es de importante mantenerse en grupo en una institución espírita.
no ser objeto de que un espíritu venga y nos adule y que nosotros creamos por la misma sintonía en que nos encontramos, sentirnos más grandes que aquellos que están participando con nosotros. Y por eso mismo, conforme fueron insistiendo los familiares para que participase en un centro espírita, una casa espírita, para el apoyo necesario, después él fue evaluando que todo el mundo decía que participara, porque así iba a mejorar, pero él era el único el que creía en base a cómo lo tenía fascinado el espíritu, y posteriormente cede y participa en muy interesante, ¿verdad? En centro espírita capacitado para desobsesión. Y de esa manera nos comentan de la evangelioterapia que mencionas, Coca, y también pases 2 o 3 veces al día para poder brindar el apoyo. Entonces van viendo los cambios, él también se va sintiendo mucho mejor, y al sentir esas vibraciones y esa sinceridad por parte de quien está obsesado, el obsesor ve el cambio y ve la sinceridad en cuanto a las oraciones que está brindando para él y para su mejoría espiritual. Entonces ya se va soltando, pero aquí nos está indicando que pasaron meses. O sea, eso no es un trabajo de la noche a la mañana, pero que es un trabajo en equipo, y por eso nos comentan la importancia de poder ir evaluando este tipo de situaciones, y no podemos decir nosotros, yo no estaré en esa posición, sino que estar en la posición de cuidarse en todo momento. Vamos a continuar con la lectura. Dice 13.5. ¿Cómo trabajar con la subyugación? Allan Kardec trata de esos asuntos de la obsesión con una maestría impresionante. Vamos a reproducir íntegramente lo que comenta sobre cómo trabajar con la subyugación en el libro de los médiums. Pie de página, libro de los médiums 251. La subyugación corporal quita muchas veces al obsesado de la energía necesaria para dominar el espíritu humano. Por eso la necesidad de intervención de un tercero que actúe por el magnetismo o por la fuerza de su voluntad en ausencia del concurso del obsesado. Esa tercera persona debe tomar ascendiente sobre el espíritu. Sin embargo, como ese ascendiente solo puede ser moral, solo a un ser moralmente superior al espíritu es dado asumirlo, y su poder será tanto mayor cuanto mayor fuera su superioridad moral, porque entonces se impone a aquel que se ve forzado a inclinarse delante de él. Por eso es por lo que Jesús tenía tan grande poder para expulsar a aquellos a quienes en aquella época se llamaba demonio, es decir, los malos espíritus obsesores. Aquí no podemos ofrecer más que consejos generales, pues ningún proceso material existe, como sobre todo ninguna fórmula, ninguna palabra sacramental con el poder de expulsar a los espíritus obsesores. A veces lo que le falta al obsesado es fuerza fluídica suficiente, en ese caso la acción magnética de un buen magnetizador le puede ser de gran provecho. Mientras tanto, es siempre conveniente buscar por un medium de confianza los consejos de un espíritu superior o del ángel guardián. Eso, naturalmente, hoy día en un centro espírita equilibrado que cuente con un equipo de trabajadores desinteresados y que se dediquen a ello respetando la orientación de Kardec. Esto fue cómo trabajar con la subyugación. ¿Algún comentario? Sí, aquí sigue Carlos Campeche y si se dan cuenta sigue insistiendo, sigue machacando el punto de la superioridad moral que hay que tener. Y aquí es donde volvemos otra vez a reflexionar en qué consiste esa superioridad moral. Esa superioridad moral consiste en estar trabajando día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en el mejoramiento que tenemos
en el mejoramiento de nosotros mismos, no en el mejoramiento de los demás, no, en el mejoramiento de nosotros mismos. En esa medida va a ser esa superioridad moral en cuanto a la conducta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conduciéndonos de una manera en la cual queremos ser lo mejor posible. Ahí sí, no tiene que entrar, como bien estaban comentando, el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Sí, yo soy mejor que los demás, y yo soy mejor persona que ellas, porque ahí ya nos estamos desviando del camino de la humildad y de la transformación moral. Ahí también nosotros seríamos prácticamente, fácilmente fascinados por el mismo orgullo y soberbia de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, y aunque las demás personas estén diciendo muchas cosas positivas de nosotros, siempre tener presente que somos seres imperfectos y que estamos en camino a la perfección. Por lo tanto, continuar con esa lucha constante en nuestra transformación moral. Cuando estamos nosotros actuando de esa manera, en forma sostenida, disciplinada, como nos dice Carlos Campetti, entonces vamos adquiriendo autoridad moral. Pero superioridad moral, que se podría referir también como autoridad, pero para comprenderlo bien es cuando ya tenemos esa superioridad moral, entonces ya entramos con la autoridad, porque entonces nos tienen que obedecer aquellos que están moralmente por debajo de nosotros. ¿Qué significa que estar por debajo de nosotros? Que no están teniendo la misma disciplina que nosotros para irnos transformando constantemente. Aquellos que no están disciplinados y que no están luchando por su propia transformación, y nosotros sí lo estamos haciendo, pero no durante pocos minutos, como les comentaba, no durante pocos días, sino día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año con año. Entonces ellos, naturalmente, nos dice la lectura, nos van a obedecer, ¿verdad? Por el ejemplo que arrastra, y que arrastra, como bien se dice, porque van a ver en nosotros a un ser superior moralmente que está tratando de rectificarse y regenerarse. Entonces eso lo observan ellos, lo respetan, y entonces nos van a hacer caso. Pero si no es así, si no estamos actuando con una constante renovación dentro de nosotros mismos, entonces no tenemos superioridad moral. No existe la superioridad moral. Podemos ser unas buenas personas, pero moralmente no somos superiores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos constantemente en los postulados filosóficos de la doctrina espírita, que nos dice que al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. Constante. No dice por su transformación, sino su constante transformación moral. Es decir, es una transformación sostenida en el tiempo. Estamos transformados cada día que va transcurriendo, somos mejor que el día anterior. Eso es lo que nos está diciendo Kardec en el postulado de la doctrina espírita, para que nosotros vayamos realmente evolucionando. Si no lo hacemos así, como les decía, entonces nos estamos anquilosando, nos estamos manteniendo un status quo que no ayuda ni a nosotros, ni a los obsesados, ni a los obsesores. Entonces, por eso es tan importante esas características de ese equipo de obsesión, que hay que ponerle mucho ojo para no confundir una malinterpretada autoridad moral con una verdadera superioridad moral. Solamente. Sí, yo pienso que tiene razón Coca con eso de la autoridad moral y la superioridad moral, porque está bastante extendido el hecho de que más que superioridad o autoridad viene siendo prestigio, porque por fuera haciendo cosas buenas, pero realmente por dentro no podemos tener la seguridad, solamente.
ayuda en nada. Solamente. Un momento, ¿verdad? Eso lo dijeron ustedes también hace un momento, porque ahí serían apariencias. Sí, es una apariencia. Es una apariencia, es lo que yo quiero que la gente vea en mí, lo que realmente soy yo. Sí, y eso es lo que dice Carlos Candetti, que no que es negativo. O sea, no tenemos que ser apariencia, no tenemos que ser solo prestigio, sino una verdadera transformación moral. Ser verdaderamente superiores moralmente, que todo lo podemos hacer. O sea, Carlos Campetti nos está dando ahí la llave y la clave. Cualquiera de nosotros puede ser superiormente moral a otro. Cualquiera. No hay no solamente si es hombre, si es mujer, si es joven, si es mayor, si tiene profesión o no tiene profesión, ¿no? Carlos Campetti ahí nos está dando la llave de que cualquiera de nosotros puede ser superiormente moral a otro, pero depende de nuestro esfuerzo sostenido. Depende de nuestro esfuerzo sostenido. Y ahí pues, ahí nos está dando la oportunidad a todos. Cualquiera de nosotros puede ser superior moralmente que otro. Solamente. Gracias, Coca. Continuando con la lectura, numeral 13.5.1. Un caso de subyugación, posesión, contaminación fluídica. Como hemos comentado, no siempre el obsesor quiere causar daño. Su situación puede llevarle a obsesar de forma automática y sin intención de hacer daño, y aún así puede provocar una posesión espiritual a un individuo que no esté protegido. Veamos este ejemplo ocurrido en la familia de mi padre y que fue la razón de que la familia aceptara el espiritismo. De mis tíos, el mayor de 9 hijos, de repente cayó enfermo de tuberculosis. La enfermedad rápidamente le condujo a la cama. 3 médicos le desahuciaron, es decir, no vieron cómo tratarle, solo cabía esperar la muerte. La administración advirtió a la familia para llevarlo fuera de la ciudad para no contaminar a otras personas. En aquel entonces no había curación para la tuberculosis. La madre, mi futura abuela, perdía las esperanzas cuando una persona le informó que estaba en la ciudad un cierto curandero, que había auxiliado a varias personas a recuperarse de diferentes enfermedades. Toda la familia era muy católica y temía al diablo, pero la madre, que amaba a su hijo, le dijo a la persona que por él haría cualquier cosa. Inmediatamente envió al que sería mi futuro padre para buscar a tal señor. Era mediodía y el hombre, que era constructor, estaba trabajando en la construcción de una casa, razón por la cual estaba temporalmente en la ciudad. Escuchó el relato y dijo que pasaría por la casa de ellos cuando finalizara su turno de trabajo por la tarde. Mi futuro padre le dijo que no había tiempo, pues probablemente por la tarde su hermano ya estaría muerto. El señor le dijo que se tranquilizara, pues su hermano no se iba a morir de eso. Explicó que como él no cobraba por las visitas y auxilio a la gente, necesitaba trabajar para garantizar el bienestar de su familia. Recomendó que él fuera y tranquilizara a la madre, pues después de terminar su turno de trabajo iría por allí. Ya casi de noche llegó a la casa. Llevaba consigo un libro y le pidió a la madre que trajera una botella transparente con agua limpia. Enseguida le informó que su hijo no tenía tuberculosis y no necesitaba medicación para eso, pero necesitaría suero, ya que estaba muy débil y no lograría alimentarse como era necesario. Preguntó si ella tenía algún dinero para que alguien fuera a buscar el suero en la farmacia. Mientras tanto, leyó algunas páginas del libro, oró y aplicó pases, fluidoterapia, en el enfermo. Le aplicó entonces el suero en la vena y dijo al tío que se encontraba en cama que le dejaría el libro de regalo, que él no tenía tuberculosis y que la solución para su problema estaba en la lectura de aquel libro, que era el Evangelio según el Espiritismo y el uso del agua fluidificada que él dejaba en la botellita. Cuando alejara de eso, ya no podría garantizar que él permanecería bien. Se fue sin aceptar nada por su servicio. No era, por lo tanto, curandero, como algunos le llamaban. Era de hecho espiritista y daba de gracia lo que de gracia había recibido. Para vivir trabajaba en su profesión. Unas semanas después el enfermo caminaba por las calles y nadie, incluso los médicos,
sabían explicar lo que le había pasado, pero el espiritismo lo explica. El tío era medium y no lo sabía. Una persona había muerto, es decir, desencarnado, con tuberculosis y no sabía nada de la realidad espiritual. En algún momento se acopló en proceso de posesión a mi futuro tío y pasó a transferirle los síntomas de la enfermedad. Allí se dio un proceso simbiótico por el cual dos espíritus pasaron a habitar temporalmente el mismo cuerpo. Como la posesión no era profunda y no era causada intencionalmente, cuando aquel señor que era espiritista y medium le aplicó los pases, le desacopló al espíritu que, suponemos nosotros, fue atendido en el mundo espiritual con la interrupción de la simbiosis, libre de la influencia de los fluidos contaminantes del desencarnado. El tío se recuperó progresivamente con la recomposición de sus energías vitales que estaban siendo absorbidas por el enfermo espiritual en proceso de vampirismo espontáneo que quedará mejor caracterizado en el caso siguiente. Antes, algunas consideraciones más. Fue gracias a esa situación vivida por la familia que he nacido en un hogar espiritista. Bien, no completamente. Cuando nací, mi padre era espiritista, mi madre católica, y me llevaba a la iglesia en la niñez. Pero a partir de la recuperación del obsesado, toda la familia pasó a frecuentar un centro espírita que había sido creado en la ciudad recientemente, aún con influencias católicas, que era la formación religiosa de la mayoría de los frecuentadores y que, solo con el tiempo, pasó a practicar el espiritismo conforme la orientación de Allan Kardec. Mencionó el centro espírita para decir que sería ideal que aquel señor que fue instrumento para la desobsesión del tío pudiera contar con el soporte de un grupo mediúmnico en una institución equilibrada que pudiera atender al espíritu que había desencarnado y no sabía nada de lo que estaba pasando. Lógico que los espíritus superiores tienen recursos para solucionar esas situaciones, pero el auxilio de un grupo de desobsesión puede facilitarles el trabajo, además de representar una oportunidad de aprendizaje y cooperación para los encarnados dedicados a la tarea. Qué interesante, porque aquí nos está hablando de la jornada de trabajo. Nos habla de que tenemos, como espíritas, tenemos que trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos acceso a un puesto de trabajo, entonces la ejecución de la lotería no nos dice que no trabajemos, sino nos dice trabajemos, hagamos la jornada de trabajo y después de la jornada de trabajo entonces podemos ir a ayudar a las demás personas, tal y como el ejemplo que nos pusieron acá. Y ese ejemplo está precioso porque nos habla precisamente de lo que nos viene insistiendo constantemente Carlos Campetti aquí en esta obra. En cuanto a la evangelioterapia, ¿verdad? Y en cuanto a la fluidoterapia, que es la imposición de pases magnéticos sobre aquellos hermanos que están siendo obsesados. Entonces, y algo muy importante es que nos está diciendo que la cura está en el propio obsesado, en el conocimiento, la lectura de ese mismo evangelio y de poner en práctica lo que está leyendo ahí en su propia vida. Entonces, en este caso, ese hermano lo puso en práctica, quería estar en mejores condiciones, ya no quería estar en las condiciones en las cuales se encontraba, y entonces lo veían ya en la sociedad caminando tranquilamente en diferentes actividades, y las demás personas no lo creían. No creían que fuera el mismo aquel que lo habían visto tan mal anteriormente. Entonces vemos que todo es cuestión de que nosotros querramos. Tenemos que querer curarnos. Pero para eso no es necesario y no hay una varita mágica para ello, sino tenemos que trabajar y esforzarnos para nuestro propio mejoramiento. Por eso es que precisamente nuestro Padre Celestial permite que nuestros obsesores estén cerca de nosotros, para que nosotros hagamos la labor necesaria de mejoramiento en nosotros mismos, y de esa manera no solamente nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también mejoramos a los que nos están persiguiendo por el ejemplo que les estamos dando de superación de nosotros mismos. Solamente. Está bien.
Pues en base a lo que hemos escuchado de esta lectura, nos damos cuenta cómo una madre de una religión totalmente aislada a la doctrina espírita, pero ella menciona: por mi hijo haré cualquier cosa. Y ya que fue desahuciado el tío de Carlos Campetti, obviamente todavía no habían nacido la familia de Carlos, pero nos está manifestando cómo la sensibilidad como medium por parte de este espiritista menciona, llega, le brinda el libro, el Evangelio según el Espiritismo, para que pueda leerlo, para que puedan orientarse, le da los pases correspondientes, fluidifica el agua para que lo vaya tomando acorde a las necesidades y se va mejorando. Lo sorprendente en aquella época es que como los médicos se sorprenden a tal recuperación. Pero si nosotros nos ponemos a analizar que la entidad que estaba en yuxtaposición, como manifiestan nuestros hermanos, con el tío, obviamente tenía y percibía los médicos los síntomas de quien en vida estuvo con esa enfermedad de la tuberculosis. Entonces por eso nosotros nos vamos dando cuenta que en muchas ocasiones suele suceder que hay ciertos pacientes que realmente no tienen ciertas enfermedades materiales, sino que son enfermedades que nuestros hermanos tuvieron, quienes se encuentran en el plano espiritual. Claro, evaluar, analizar en qué momento es una entidad y en qué momento es uno como persona encarnada, como espíritu encarnado, mejor dicho, esa es la parte más difícil. Pero lo que sí nos hace mención acá de lo que mencionaste en anteriores comentarios, se conoce al espírita por su constante transformación moral, como mencionaba Allan Kardec, el esfuerzo constante que realiza el espírita para poder ir mejorando e irse esforzando. Nuestros hermanos en el plano espiritual, nuestro Padre, van determinando si nosotros realmente nos estamos esforzando o nos acomodamos. ¿Por qué? Porque a la luz del mundo puede que los demás hasta cierto punto puedan adular a aquellos que están luchando, trabajando, divulgando, pero individualmente, como bien se dice, es muy importante la transformación y la superación para poder ir perfeccionando al ser inmortal que somos y, por supuesto, ir aprendiendo de cada una de esas experiencias. Entonces, lo que es muy interesante, y aquí nos hace acotación Carlos Campetti al respecto, de la importancia de cuando se fundó un centro espírita para poder brindar apoyo. Aquí nos indica que si hubiese existido un grupo mayor para poder dar asistencia a este hermano, sería mucho más fuerte, más rápido quizás, pero bien orientado y guiado a través de las orientaciones de Allan Kardec. Menciona que cuando fue fundado, al principio tendía a tener ciertas orientaciones católicas, porque la mayoría fue así, asiduo a esa religión, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue orientando, se fue aclarando, se fue entendiendo de la importancia de las obras básicas del espiritismo, como son las obras que codificó Allan Kardec. Y esto nos hace reflexión que nosotros en ningún momento estamos como adulando al maestro Allan Kardec, sino que nos comentan los mismos espíritus que codificó, es decir, la simplicidad y el hecho y el esfuerzo de poder ir acoplando, analizando como maestro que era, para poder ir orientando de una mejor manera esta doctrina. Y también, como comentario general, tomar en consideración que se le hizo el comentario a nuestro maestro Hipólito León de Niza Ribail, que es Allan Kardec, que
él era instrumento para poder codificar la doctrina, pero que no era el único. O sea, desde un principio le estaban indicando que habían otros candidatos para poder realizarlo, para que nosotros tomemos en consideración la simplicidad que debemos de tener en nuestro día a día, que no debe existir vanidad, que no debe existir orgullo, que no debe existir presunción, sino que el hecho de poder colaborar con la alegría de poder colaborar desinteresadamente, y entonces esto es lo que nos va a ayudar para poder comprender un poco mejor este caso que nos menciona Carlos Campetti en esta literatura. ¿Algún último comentario? Está bien, gracias. No, de ese lado no. Ok. Entonces vamos a finalizar con la oración. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los espíritus buenos que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea. Así sea.